Entonces ya, iniciamos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo. Veo que han mermado la asistencia, pero bueno, sí recibí, estuve leyendo los comentarios del grupo y bueno, primero pues como ofrecerles una disculpa porque de pronto a muchos les pareció de pronto un poco monótona la sesión pasada. Eh, pero fue más como yo les había dicho, era más como para terminar como de abordar ese género de cuento que, pues, si bien se leyeron varios cuentos, se trataron varios autores, no se habló del género como tal y como de técnicas que me parecía como correcto o como bueno abordar esas técnicas por lo que pues habemos muchos que leemos y que nos gusta leer, pero también están quienes, aparte del ejercicio de leer, están comenzando o ya iniciaron, digamos, como con ese ejercicio de escritura. Entonces, esos temas de las técnicas de escritura y eso también pues como aportan al grupo, al club como tal. Igual la idea es que, como ustedes saben, yo les he estado compartiendo siempre como las lecturas o los temas que se van a tratar y la idea pues es que todos podamos leer sobre el tema y todos podamos como aportar algo, ¿ves? Eh, y como a enriquecer, digamos, el grupo, no es como solo, o sea, la idea no es, como les comentaba cuando empezamos el club, solo yo pues como exponer y ya, no, la idea es como que, como hemos venido hasta ahora, como que cada uno pueda como dar su aporte, como mirar como su punto de vista o su dato curioso que de pronto conoce o que ha leído, ¿cierto? Entonces, la idea es esa como también para que todos enriquezcamos, digamos, el grupo. Igual, por ejemplo, si digamos, es que yo conozco X video, por ejemplo, pues tampoco video largos, sino videos así como cortos, sobre X cosa del tema que se está tratando o del autor que se está tratando, entonces también se le comparte para que pueda poner, digamos, y compartirnos el video. Entonces, la idea es esa, ¿cierto? Como que entre todos podamos enriquecer el grupo. Y bueno, no, lo otro es que yo estoy leyendo, digamos, sus comentarios. A todos no les respondo porque a veces me queda muy complicado, porque digamos que ahorita en esta cuarentena, digamos que he tenido mucho trabajo, entonces a veces se me dificulta como responder a todos o digamos hacer como seguir esas recomendaciones, porque también me gusta mucho leer sus recomendaciones, sus críticas, todo eso, porque digamos que todo eso aporta, no todo, o sea, no todo es bueno y ni uno espera que todo, o sea, ni uno debe estar esperando siempre que todo sea perfecto, ¿cierto? Igual uno siempre está aprendiendo y creo que todos estamos en ese proceso como de aprendizaje y de enriquecimiento y es bueno y es válido, digamos, recibir críticas y recibir sus opiniones, ¿cierto? En miras, digamos, de enriquecer el club como tal. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos hablando de técnicas de escritura, del cuento, hablamos de la composición básica, como las composiciones básicas del cuento, estuvimos abordando las técnicas, eh, digamos, que caracterizaron a Julio Cortázar y a Ernest Hemingway. También se iba a hablar de la técnica, ya no digamos, no se está hablando, digamos, no se está leyendo, digamos, el cuento, sino que se iba a hablar también de las técnicas o consejos, digamos, de escritura en el cuento de Edgar Allan Poe y de Lovecraft.
Y como pues la sesión pasada se estaba extendiendo mucho, se tomó la decisión como de entre todos de continuar, digamos, en esta sesión. Todavía queda pendiente, yo sé que se había dicho que se tenía pendiente la novela de Auro las Violetas y todavía está pendiente. Eh, digamos que lo del cuento se hizo pues también se hizo como para darle plazo para que todos pudiéramos o todos pudieran leer la novela. La idea es como que todos la puedan leer y todos puedan como aportar, porque la idea tampoco es como hacerle, ¿cómo se llama? Bueno, cuando uno le dañan la película o algo así, o sea, no es como comentar cosas que leímos y que otras personas de pronto no lo han podido leer para que todos pues como puedan aportar y no se les dañe de pronto la historia, ¿cierto? También yo les había comentado, creo que les había comentado la semana pasada, que posiblemente este otro fin de semana no se podría hacer no se iba a poder hacer el club de lectura. Eh, Esto pues más por razones personales, porque digamos no, ahorita digamos que he estado con mucho trabajo, entonces digamos que para preparar, la idea no es como hacer una sesión y como que esté así improvisado, sino que la idea es como que podamos disfrutar del espacio y no que sea algo como más bien improvisado. Entonces sí, quería pues como hacer que tomáramos ese descanso, digamos, del otro fin de semana y que retomáramos dentro de 15 días. La idea es que dentro de 15 días retomaríamos con Aura de las Violetas y posiblemente si el compañero que pensaba hablar de la María, entonces si es posible, entonces lo haríamos ya dentro de 20 días la María con el compañero, ¿cierto? Bueno, ¿tienen algún comentario así antes de empezar o no? Hay dos mensajes, tres mensajes, dice Ángela y Nelson, spoilers cuando tú estabas hablando de Ah, los sí, sí, personajes sí. finales. Y Leonardo dice, vamos bien. Listo. ¿Cómo es que se llama el, Freddy el, el- Villegas. eso, Freddy Villegas, el que va a hablar de la María? Sí, 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 sí. Es que Ah, es lo bueno. interesante es que él vive en la zona en donde está contada toda la historia. Entonces es muy interesante por eso que él nos va a contribuir. Ah, bueno, sí. Entonces la idea sería que en 15 días se hablaría de Aurora las Violetas y ya seguiríamos con la María. Bueno, entonces hablamos pues de las técnicas del cuento. Ya íbamos a tomar lo que era, bueno, ya habíamos abordado a Cortázar. Ya íbamos a hablar de las técnicas o de lo que recomienda, digamos, Edgar Allan Poe. Bueno, él dice que dentro de para comenzar hay que tener pues como un tema, no es como empezar hacia la loca, sino como que tener un tema ya elegido. Eh, de esta manera, esto ayuda como a lograr un mejor como el efecto, ¿cierto? El punto de mayor importancia es la unidad de efecto o impresión, ¿cierto? Eh, Dice, si su primera fase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso, ¿cierto? Entonces, quiere decir que tiene que generar ese efecto de impresión
al inicio. Si no se genera, digamos, ese efecto, se fracasa. ¿Por qué? Porque ya el lector va a ver que la lectura es algo lenta o que es algo aburridora, que no encamina a ningún tema, que no lo atrapa. Entonces decir, no, hasta ahí, ¿cierto? Entonces no va a continuar con la historia, ¿cierto? Los tonos e incidentes, entonces, como que aborda, digamos, el tema, o sea, o el cuento como tal, qué incidente lo aborda, entonces si es un asesinato, si es un descubrimiento, si es una relación amorosa, ¿cierto? Entonces, esa parte, ¿cierto? Bueno, dice que inventar y combinar los incidentes, ¿cierto? O sea, combinar, por ejemplo, el, el caso, por ejemplo, del corazón del actor que habla del asesinato, ¿cierto? Entonces, mezcla eso con lo de la situación de él, que es como, ves, que está pasando como por una esquizofrenia o algo así, ¿cierto? Entonces, el combinar varias cosas, eso aporta como al enriquecimiento mismo de la historia. Entonces, y abordar mucho la parte racional. La parte racional en la historia aporta mucho. Eh, de la brevedad indebida y extensa longitud. Entonces, dice que no aborda, o sea, no ser muy breve, pero tampoco extenderse demasiado, siempre y cuando, digamos, eh, no se pierda el hilo, se pierda la intensidad, ¿cierto? Entonces, si esa intensidad se pierde, lo mejor es que el cuento no sea muy extenso. O si no hay posibilidad, digamos, de si digamos que el argumento es muy poco, entonces, digamos, no hacerlo más bien breve, pero no demasiado, ¿cierto? A no ser que se tenga, digamos, la habilidad, como en el caso, digamos, del cuento, del microcuento, por ejemplo, como muestra Ernest Hemingway o como muestra Augusto Monterroso, ¿cierto? Que son, pues, genios que digamos, ese microcuento le sale perfecto, pero digamos que uno, o sobre todo nosotros, los que apenas estamos, digamos, iniciando de pronto en el mundo de la escritura, entonces sí como que esa brevedad no sea demasiada, ni la longitud sea muy extensa, puesto que podemos perder el hilo y aburrir al lector, ¿cierto? Bueno, el objetivo del cuento es la verdad, ¿cierto? Entonces, que va a contar algo verídico, ¿cierto? Em, Bueno, en cuanto a esto de la brevedad indebida y la extensa longitud, también hablan pues que eso no es algo que ocurra, digamos, esa parte de lo puramente bello, ¿cierto? Él dice que, por ejemplo, el cuento no debe abordar lo puramente bello, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el cuento de romance, o sea, el romance es algo que es más extenso, que tiende a extenderse más. Eh, de pronto, por ejemplo, el rastro de tu sangre en la nieve, ¿cierto? Es como una especie de romance, pero si ustedes ven es un romance que en cierto modo es como resumido, porque cuenta, en cierto modo es como un resumen, porque se cuentan cómo ellos se conocieron, cómo se fueron a la luna de miel, o sea, todo fue como muy a la carrera, ¿cierto? Entonces, digamos que abordar ese tema del romance puede ser más complicado. Entonces dice que lo puramente bello se verá en manifiesta desventaja, pues la belleza puede ser mejor tratada en el poema, ¿cierto? Porque normalmente el poema es más romántico, más cierto, entonces más fácil digamos, de expresarse en ese tema que en un cuento, ¿cierto? Y además que en un cuento, digamos, la lírica tiende a ser más complicada para hacerlo en la parte romántica. Él dice que esa parte, digamos, es más fácil en cuanto a la parte
del terror, del suspenso, ¿cierto? Que se da más fácil desarrollar, digamos, el cuento en esas áreas que en la parte romántica. En ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, ¿cierto? Entonces, nada puede ser así como porque sí, ¿cierto? Eh, por último, dice ir ubicando personaje y hechos hacia una posición propicia para el desenlace, ¿cierto? Entonces, los que hemos leído los cuentos de Edgar Allan Poe ven cómo se va, digamos, ubicando, digamos, cada cosa en su lugar. Por ejemplo, como en quienes han leído, por ejemplo, El gato negro, ¿cierto? Cómo todo se va desenlazando hasta ubicar, digamos, a los personajes en ese punto. O por ejemplo, en El corazón del actor, sobre todo cuando él se sienta en donde enterró, digamos, el corazón y después siente que el corazón empieza a latir, entonces él se empieza a mover, se empieza a mover, entonces ahí mire que hechos y personajes empiezan a como a acrecentar ese suspenso y acrecentar esa emoción como ya a ese final que se viene, que es cuando él se autodelata, digamos, de su crimen. Bueno, con Lovecraft, entonces, él hace más como en cuanto al cuento de terror, ¿cierto? Él no aborda más, él aborda más que todo es eso, no el cuento general, sino el cuento de terror, ¿cierto? Entonces, él dice que la clave está en lo desconocido, y claro, pues para Lovecraft ese fue como lo característico, lo desconocido. Quienes estuvieron, digamos, en la sesión de Lovecraft recuerdan cuando se mencionaba de que mientras otros niños se iban a jugar y todo eso, él prefería irse a cuevas, a bosques y imaginarse cosas aterradoras y imaginarse pues como monstruos y todo eso. Entonces él siempre asociaba, digamos, todo lo que era el espacio y el mar y todo eso como lugares desconocidos, porque por ejemplo, pues en sí eso cita a lo desconocido, o sea, en las profundidades, en las abismales, digamos, del océano, todavía hay especies que no se conocen o que no se sabe que hay a X profundidades porque no hay forma, digamos, de que el hombre haya llegado allá por la presión, digamos, del mar, la presión del agua que no permite, digamos, que se llegue hasta allá, pero que hay especies, digamos, que se tiene mito o que también se tienen breves como conocimientos de que existen. De ahí, digamos, que él use, digamos, esos personajes, sobre todo Cthulhu, que es como una especie de calamar gigante mezclado como con el cuerpo de un dragón, ¿cierto? Entonces él dice que la clave está en lo desconocido. De ahí su frase, pues esta frase que lo caracterizó mucho a él, lo caracteriza mucho a él, que dice que la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Y eso es característico como de toda sociedad. El miedo al que habrá ya, el miedo al que existirá. Entonces, eso es algo que puede, de ahí se puede desprender muchas historias, ¿cierto? Incluso se ven muchos, digamos, en los autores de terror o de suspenso, como de unas, casi que de a veces de un mismo personaje, de un mismo suceso o algo así, se pueden desprender muchas historias, ¿cierto? Entonces, desde esa parte de lo desconocido. Hola Juan, Sí, hola, por aquí tengo unos mensajitos. dale, dale. Mira, nos dice Molly, pues que estamos hablando pues, de la temática de romance, entonces nos dice que lo máximo. También nos escribe Nelson, que cómo se escribe el nombre del autor. ¿De cuál? ¿De Ok, Lovecraft? sí.
Y nos escribe Ángela también que El misterio de lo desconocido. También nos escribe Molly, el apellido que es Lovecraft. También nos escribe Juliet, nos dice que, pues, que ella ama especialmente los cuentos de terror. Y también nos escribe Heider que el maestro Lovecraft, el maestro del terror cósmico. Ujú. Sí, él fue el precursor, digamos, del terror cósmico. Em, sí, como les comentaba, pues en la sesión de él, él fue seguidor de Edgar Allan Poe y de él, digamos, hubo otros seguidores y fanáticos, pues, que surgieron de él. Incluso dentro de esos está Stephen King. Bueno, entonces bueno, entonces dice, hunde las raíces de este miedo en nuestro pasado más remoto, ¿cierto? Entonces dice, lo desconocido siendo asimismo lo impredecible, se convirtió para nuestros primitivos ancestros en una terrible y omnipotente fuente de bendiciones y calamidades que caían sobre la humanidad por razones crípticas. Y es que lo ignorado y el peligro van siempre íntimamente unidos, de modo que cualquier terreno desconocido se constituye en un mundo de amenazas y posibilidades tremendas, ¿cierto? Entonces, de ahí porque digamos, lo desconocido para él, digamos, digamos, una fuente muy buena pues, de explotación, digamos, para generar historias. La atmósfera es lo más importante, dice él, ¿cierto? Ha de estar presente cierta atmósfera de inquietud e inexplicable miedo a fuerzas desconocidas y ajenas. Entonces, si miramos, digamos, las recomendaciones de varios de los autores, está, por ejemplo, esa tensión, ¿cierto? Entonces, ha de estar presente siempre cierta atmósfera de inquietud, ¿cierto? Y todos hablan de esa parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de Poe, entonces, como él decía que de entrada, o sea, si al principio no generaba esa emoción, entonces eso hacía que perdiera, digamos, los lectores, digamos, perdieran ese interés en la historia como tal. Y como Cortázar hablaba del knockout, ¿cierto? Del generar ese choque, ese golpe, ese impacto de que el lector sienta ese golpe de wow, de que lo atrapó esa lectura. Entonces, lo mismo habla Lovecraft, solo que él se va pues como más a la parte del miedo, porque pues obvio es ese género en el que él se desenvuelve o en el que él se desenvolvió, ¿cierto? Entonces, y hablando de inexplicable miedo a fuerzas desconocidas y ajenas, que es, bueno, lo que él viene hablando o lo que veníamos hablando de lo desconocido, ¿cierto? Entonces, de lo desconocido ese miedo a lo desconocido. Entonces, mantener esa inquietud inexplicable hacia ese miedo. Como se miraba cuando tomamos el cuento de Los sueños en la casa de la bruja, como esa tensión hacia cómo, digamos, el autor se iba a desprender de esa influencia que tenía la bruja sobre él. Bueno, entonces, elementos críticos. Eh, Primero lo que Eh, sirve, sí, bueno, por acá tengo unos comentarios. No sé si ajá. nos dice Freddy mm, que vuelve a mostrar la novela gótica por el misterio de terror. Ujú. También nos dice algo de Edgar Allan Poe. Y Nelson nos dice que no conocía a ese autor, pero pues quedó intrigado y va a leer algunos de sus relatos. También nos dice dice que recomiendan El color que cayó del cielo. Ujú, eso es muy bueno. Bueno, entonces dentro de los elementos críticos, entonces está lo que sirve de núcleo a un horror, ¿cierto? Eh,
Lovecraft, listo, entonces dice tomar como énfasis algo que sirva a ese horror, ¿cierto? Eh, elementos típicos del horror, entonces, ¿qué elementos van a caracterizar ese horror? Entonces, por ejemplo, cuando miramos el cuento el que habíamos abordado, el de los sueños en la casa de la bruja, entonces, ¿cuál fue el núcleo, digamos, que sirvió, o sea, o lo que sirvió de núcleo a ese horror, digamos, fue como la bruja, ¿cierto? O lo que hacía la bruja, esos, digamos, rituales que hacía la bruja. Entonces, ¿qué efectos típicos del horror? Entonces, ahí se veían los sueños que tenía el protagonista, ¿cierto? El estudiante este, los sueños que tenía que se volvían, que eran muy reales, ¿cierto? Donde se veía caminando hacia algún lugar o se veía como que hacían algo, que él participaba, digamos, de todo eso, pero digamos, él era como aparentemente un sueño, pero realmente no. Modo de manifestación del horror, entonces, cómo se manifestaba, digamos, en el sueño y cómo se manifestaba en la rata, ¿cierto? En la rata esta que era Bro Jenkins, que era la rata, que era como el ayudante o el acompañante de la bruja, eh, cómo se manifestaban, ¿cierto? Y los efectos específicos del horror, como todo lo que pasaba el autor y todo lo que sufría el personaje y todo lo que sufría el personaje en la historia como tal, ¿cierto? Entonces mira que todos estos, digamos, elementos forman o van construyendo lo que es la historia, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, estoy escribiendo, entonces tendría que tener en cuenta todo esto para realmente hacer una buena historia, de saber que tengo que tener, generar unos efectos, qué efectos voy a generar, qué va a generar ese horror, cómo voy a manifestar ese horror, ¿cierto? Y los efectos específicos como tal de ese horror. Bueno, entonces, a ver, bueno. Dentro de los pasos para el cuento fantástico, bueno, antes de abordar este tema, bueno, en Lovecraft decía que él no escribía acerca de gente ordinaria, ¿cierto? Él decía por qué no estaban, o sea, porque no estaba interesado en ella, y decía que sin interés no puede haber arte, y son las relaciones del hombre con el cosmos, con lo desconocido, lo que saca lo mejor de su imaginación creativa. Entonces vuelve y retoma, digamos, esa parte de lo desconocido. El verdadero cuento sobrenatural contiene algo más que muertes, claro, porque es que, o sea, si ustedes van a mirar la mayoría de las historias, digamos, de terror, y digamos que, no sé, por lo menos yo lo considero así, que el fracaso, digamos, del cine de terror, o pues para mí, yo no sé, yo lo veo como un fracaso en muchas películas o en la mayoría de películas, es que son muertes, ¿cierto? Entonces se caracterizan de que son muertes, sangre, despedazamientos, desmembramientos, ¿cierto? Entonces son monstruos, digamos, deformes y que desgarran, que destruyen, ¿cierto? Entonces se basa es como en eso, pero no ahondan más como en esa parte psicológica que es la que genera realmente el terror. Entonces él dice: el verdadero cuento sobrenatural contiene algo más que muertes selectas, huesos ensangrentados o una forma envuelta en sábanas y agitando cadenas. En verdad, ha de estar presente cierta atmósfera de inquietud e inexplicable miedo a fuerzas desconocidas y ajenas. Entonces es lo que él comentaba, digamos, en lo que les comentaba de la parte de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de los pasos, él dice que se tiene que hacer primero una sinopsis de la trama en orden cronológico con detalles y descripciones específicas. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de cómo se va a desarrollar esa temática? ¿Cuál va a ser el orden, digamos, cronológico? ¿Cierto? Entonces, primero se hace como esa sinopsis de lo que se va a hacer y en el orden cronológico.
con los detalles es, bueno, cómo van a ser los personajes, cuál va a ser la descripción, o sea, la descripción de la escena, de la escenografía, del ambiente, ¿cierto? Ya después se hace una sinopsis en el orden de la narración como tal. Entonces ya es como el orden que se va a seguir ya en la narración, añadiendo más detalles y más descripciones, pues sí surgen en el camino. Luego se hace ya el borrador de la narración sin fijarse tanto en los detalles finos, entonces ya digamos que sin pulirlo tanto. Ya en el segundo borrador se corrigen ya lo que son esos errores técnicos, se evalúan, digamos, las escenas claves que son donde más emoción se va a producir, donde más impacto se va a producir, sobre todo también ese final, ¿cierto? El comienzo y el fin. El comienzo porque es donde yo voy a atrapar al lector y el fin donde yo voy a dar, como decía Cortázar, ese knockout, ¿cierto? Entonces, de ahí se fija eso y ya al final entonces se hacen los últimos ajustes y la impresión. Bueno, yo les había dicho que íbamos a hablar de estos dos, o sea, de las técnicas de estos dos autores nomás, pero en el camino se me enredó este autor también. Este es Horacio Quiroga, ¿cierto? Que fue también, digamos, un gran cuentista y algo así como el seguidor o uno de los, digamos que el Po latinoamericano. Eh, bueno, de este no hemos hablado, entonces voy a hablarle como un breve resumen de este autor y ya pues pasamos como a esto. Entonces, Horacio Quiroga fue cuentista, dramaturgo y poeta. Fue comparado con Edgar Allan Poe. Nació en Uruguay en 1878 y gran parte de su vida la pasó en Buenos Aires, Argentina. Su vida fue marcada por la tragedia, por los suicidios, por los accidentes y el suicidio. Bueno, de eso pasó, digamos, de estas, digamos, tragedias, digamos, que lo afectaron o que lo influyeron mucho. Estuvo primero la muerte de su padrastro. El papá del padre de él se murió cuando él tenía como 2 meses de nacido. Y la madre de él se volvió a casar y tuvo pues el padrastro, digamos que lo trataba bien y eso. Pero al padre le dio un derrame cerebral y él quedó ¿cómo es? Medio paralítico, ¿cierto? Con parálisis media. Y con pues esto le impedía mucho la movilidad y eso digamos que decayó en una depresión que llevó a que él se disparara con una escopeta en la cabeza, justo cuando Horacio Quiroga, que en ese entonces tenía ya 18 años, entraba en la habitación. Entonces ese fue como el primer suceso que, que marcó, digamos, a Quiroga en la parte, digamos, de en cuanto a la muerte y en cuanto al suicidio, ¿cierto? Eh, También, digamos, tuvo también otro suceso que él tenía un amigo y digamos que el amigo era un amigo que era escritor y le hicieron una crítica, un crítico literario le hizo una crítica como que muy fuerte o que no la aceptó porque hablaba muy mal de él. Entonces él retó al crítico literario a un duelo a muerte, ¿cierto? Horacio Quiroga, entonces, preocupado por su amigo, le ayudó a limpiar el arma y en ese momento, limpiando el arma, se le disparó y le disparó al amigo en la boca y se murió. Entonces,
a él lo culparon, digamos, de la muerte de él y entonces lo encerraron 4 días, pero pues ya se comprobó que él no había sido y lo dejaron libre, pero eso digamos que lo afectó mucho a él. Entonces él de ahí se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina, ¿cierto? Bueno, eh, él digamos, tuvo 2 matrimonios. eh, de su, de su matrimonio, de uno de sus matrimonios, creo que es del primer matrimonio, la esposa no se sabe por qué motivo se suicida con químicos de fotografía. Digamos, a Quiroga le gustaba mucho la fotografía y de esos químicos, digamos, con esos químicos ella se suicidó, duró, creo que fueron 8 días, 8 días, digamos, sufriendo, y ese tiempo, digamos, estuvo Horacio Quiroga, digamos, eh, ahí con ella hasta que ella murió. Entonces, todas esas cosas, digamos que influyeron mucho. Luego, dos de sus hermanos que padecían una gripe, se me olvida, bueno, pasaban una gripe como, no recuerdo el nombre de la enfermedad, entonces eso como que los afectó y también se suicidaron. Entonces, como en todo está, digamos, toda la vida de él está como enredada, digamos, o afectada, digamos, por estos sucesos. También fue amigo, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, que fue otra escritora, poetisa que también se suicidó. Mm, él fue un gran lector también de Edgar Allan Poe y de Maupassant. Digamos que su obra cuentista es muy rica. Eh, ya cuando él tenía la edad de 58 años más o menos, él empezó a tener como unos dolores y eso era como una enfermedad prostática, pues como algo así. Entonces él fue a tratarse esto cuando le descubrieron un cáncer de próstata muy avanzado. Entonces eso empezó a afectarlo, el sufrimiento, digamos, de la enfermedad, aparte de que a él lo habían abandonado la esposa y la hija. Entonces eso digamos que lo afectó mucho a él. Y en la clínica donde él estaba, él conoció un caso de una persona, de un hombre que sufría una enfermedad parecida al síndrome de elefante, que lo tenían encerrado en un sótano, como una bestia. Entonces él habló en el hospital para que le dieran, para que lo alojaran en la misma habitación de él, para que recibiera un trato más humano. Y él se volvió muy amigo, digamos, de esta persona que agradeció, digamos, mucho este gesto humano de Horacio Quiroga. Y él lo ayudó para él suicidarse, porque él llegó un momento que él no soportaba y él decía que no, él tenía que terminar su vida antes de que la enfermedad se lo llevara, y entonces él se tomó un vaso de cianuro en presencia del amigo. Entonces, bueno, ¿tienen algún comentario? Sí, Juan, hay varios comentarios. Entonces, eh, tengo una de Juliet que dice que ama de Edgar Allan Poe la ficción de detectives, la lectura gótica y romanticismo oscuro. Frey nos dice que el autor debe crear el manga literario que todos los pormenores y continuidad para que el cuento sea exitoso en su escritura. Nelson nos dice que está de acuerdo con el punto de vista y que a veces solo son paños de sangre. Haider nos dice que sí, que se centra en dar sustos con los sonidos y las muertes.
y no realmente en crear una atmósfera de terror y de crear esa inquietud. Juliet también nos dice que este hombre tiene unos cuentos que realmente son algo extraños, pero que cuando se adentran a este mismo te van fascinando. Sí, es un buen escritor uruguayo. También Haider nos dice que lo va a buscar porque no ha escuchado pues, de este autor. También dice que Julián nos dice que también le gustaba la naturaleza, bueno, la selva. ¿Mm? Patricia también nos dice que aplicar la estructura a los pacientes psicológicos, escribir su estrategia libera y que si existe esta clase de terapia. Y Juliet también nos dice que si no está mal, falleció en Buenos Aires. Y Freddy nos dice que hay un apunte sobre el escritor del libro Viejo y el Mar que se suicidó con una escopeta de 2 cañones. Digamos que son los comentarios que tenemos por el momento. Ujú. Bueno, dentro de, digamos, los temas que abarcaban los cuentos o que abarcan los cuentos de Horacio Quiroga, están los aspectos más extraños de la naturaleza, digamos que eso influye mucho su gusto por la selva, eh, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Entonces, eso, digamos que influye mucho todo, digamos, toda esa situación que lo rodeó a él, en la enfermedad, los suicidios de personas allegadas, el hecho de ver a su padrastro cómo se suicidaba, el hecho de haber matado a su amigo accidentalmente, todo esto, digamos, en la lectura de Edgar Allan Poe y de Maupassant. Bueno, dice, muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Para quienes vieron, digamos, en lo que yo les compartía de la biblioteca del libro total, ahí encuentran muchos de las obras de este autor. Bueno, entonces ya pasamos a lo que son los consejos. Él, digamos, realmente creó un decálogo del perfecto cuentista, pero yo le incluí, digamos, otros que vi, digamos, del autor. Entonces, dentro de los consejos que él aporta, digamos, está el intrigar al lector, ¿cierto? Entonces, mire que todos los autores, en cierto modo, coinciden en lo mismo, ¿cierto? En la parte de atrapar al lector, de generar un impacto, de generar una tensión, de generar un suspenso, de intrigar, ¿cierto? Entonces, mire que todos abordan ese aspecto, digamos, al momento de atrapar al lector. Entonces, él dice en esa parte que sobre todas las cosas es importante intrigar al lector, ¿cierto? Eh, Presentar hechos contradictorios, ¿cierto? Entonces, que hablar tanto de lo positivo como lo negativo, ¿cierto? Como ese choque entre lo positivo y lo negativo. El perfil de los personajes, muy importante. Entonces, dice que que se tienen que detallar con cuidado. Dice, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o lo que les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una voluntad absoluta, aunque no lo sea, ¿cierto? Entonces, eh, el tener como ese cuidado con, con los personajes como tal, ¿cierto? No, no digamos, no extenderse demasiado en la descripción del personaje, pero, o sea, detallarlos bien, ¿cierto? Generar un personaje que genere ese impacto, que haga que el lector ame a ese personaje u odie a ese personaje, ¿cierto? Que cuando lo lea diga, este personaje no lo soporto y
tan odioso y me daba rabia escuchar, leer lo que hacía o lo que hizo o cómo sufrió este otro personaje, me impactó o quedé enamorado de este, ¿cierto? Entonces es eso, como llevar a que el lector se enamore del personaje como tal. Eh, el factor sorpresa, ¿cierto? Entonces esa parte de la sorpresa es buena, digamos, en el cuento, no todo ser muy evidente, sino que generar esa sorpresa, ese suspenso. Hemingway, cuando estábamos hablando de Hemingway la semana pasada, nos hablaba de esa parte de que no hay que ser todo, o sea, no hay que darle todo evidente al lector, ¿cierto? Que también hay que dejar que él solo descubra cosas, que él solo, digamos, se indague, que él solo vaya y no mostrarle todo como ahí, en la palma de la mano, todo a boca pedir, ¿no? ¿Cierto? Juan, discúlpame, aquí hay una inquietud. Sí. Miren, nos dice Juliet que dos de sus libros que la motivaron en su infancia pues fue Cuentos de la selva y El salvaje, y la novela de Historia del amor. Y nos dice que bueno, voy a leerlo, o sea que sería como hacer que el cuento sea emocionante, pero que atraiga al lector de verdad. ¿Cómo? Pues nos dice algo como así. O sea que sería como hacer que el cuento sea emocionante, pero que atraiga al lector de verdad. Me imagino que se refiere a lo que estás dando de las orientaciones de los consejos. Sí, o sea, claro, o sea, es que si no es emocionante, no va a atraer al lector, ¿cierto? De alguna forma u otra, porque, o sea, independientemente de como del género que trate, o sea, independientemente de si es terror, de si es suspenso, de si es romance, de si es, ¿cierto? Generar esa emoción, o sea, tiene que generar esa emoción porque si no genera esa emoción, el lector no va, o sea, no va a llegar un momento donde lo va a parar de leer, o si se lo termina de leer, no va a quedar como que atrapado, como que le vaya a gustar el cuento como tal, la historia como tal. Bueno, eh, bueno, los personajes femeninos, entonces también habla de que hay que resaltar mucho los personajes femeninos, de que los diálogos deben ser discretos, o sea, no extenderse a diálogos demasiado, o sea, demasiado extensos, más porque estamos hablando del género cuento. Entonces, no ser diálogos muy extensos donde el lector termine aburrido, ¿cierto? Em, provocar al lector, ¿cierto? Provocar al lector a que vaya más allá, a que quiera terminar de leer la historia, ¿cierto? Eh, discreto con el lenguaje, ¿cierto? Que ser, digamos, el lenguaje debe ser comprensible, debe ser el lenguaje no enredado, digamos, debe ser un lenguaje que todos los lectores comprendan, que todos lo leen, porque si no, entonces va a ser un lenguaje, o sea, si es un lenguaje muy técnico, entonces va a ser un cuento muy limitado, o sea, limitado solo como para quienes pueda, digamos, interesarles esa temática. Por ejemplo, cuando de pronto aborda temas, por ejemplo, como de la ciencia o que habla ya de términos muy técnicos de una materia en específica, entonces ya el lector va a quedar perdido, ¿cierto? Entonces, esa parte. Em, Juan, nos dice por acá Patricia que las letras deben tocar nuestros sentidos para llegar a sentimientos que quizás están adormilados. ujú, así es. Por ejemplo, también dice que hay que conocer, más no imitar a los maestros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los grandes cuentistas, entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tendríamos que leer, conocer, por ejemplo, grandes cuentistas como este, por ejemplo, ¿cierto? O como Edgar Allan Poe
o como tantos otros, ¿cierto? Pero conocer, digamos, los maestros más no imitarlos, porque se cae también en el error de, de copiar, ¿cierto? De que terminamos es copiando la historia de que ya otro autor escribió o la temática, digamos, que el otro autor ya escribió, o sea, o no, la temática no tanto, sino la historia como tal. Es como yo decir que voy a hablar de un gato negro, pero es un gato negro diferente al de Edgar Allan Poe, pero resulta que la historia va por el mismo lado y abordando temáticas similares, entonces es no plagiar, o sea, no pegarse tanto al autor. Él dice algo así. Cree en un maestro, como Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia, ¿cierto? Entonces, como mi personalidad, a partir de mi personalidad, va a surgir, digamos, un cuento que no va a ser como una copia de ese autor, ¿cierto? Entonces, también dice, ama a tu arte como a tu novia, ¿cierto? ¿Cómo ama a tu novia? Entonces dándole tu corazón, ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas, ¿cierto? No en que, empezar que sí, que yo voy a triunfar, no, sino en el ardor que usted le pone como tal a esa historia, ¿cierto? Y no es pensar, escribir según lo que piensa el lector o lo que quiere el lector, sino lo que yo quiero que desarrollen mis personajes, ¿cierto? No pensar en eso, porque es que ese es otro error, que se piensa en lo que quiere no, el personaje, no, lo que quiere el lector, y yo no tengo que pensar en el lector, tengo que pensar es en la historia como tal, en pensar en mis personajes, no en el lector. Ya una cosa lleva a la otra. ¿Algún otro comentario ahí? Toma un momentico. Tenemos una de Juliet, dice que son buenos datos y no hay más mensajitos Bueno, por el momento. entonces dice, las tres primeras líneas deben ser tan importantes como las últimas, lo mismo que ya han mencionado los otros autores, ¿cierto? Que hay que tener un buen inicio para generar ese impacto donde voy a atrapar al lector, pero hay que tener un buen final donde el cuento va a cerrar, digamos, con un knockout, como hablaba Cortázar. Entonces, dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas, ¿cierto? O sea, no que voy a empezar a escribir a la loca y no sé realmente cómo voy a desarrollar la historia, cuál va a ser esa atmósfera que nos decía Lovecraft, cuál va a ser esa tensión, en base a qué voy a generar esa tensión o cómo voy a desarrollar esa emoción, ¿cierto? Entonces, no irse como a la deriva sin saber para dónde voy. Si eres capaz, no, entonces dice, en un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las últimas, ¿cierto? Lo que mencionaba ahí. No escribir bajo el imperio de la emoción. Hay que dejarla morir y evocarla luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Y por último, entonces nos dice no pensar en amistades y en la impresión que dará la obra. Entonces es lo que les comentaba en parte al lector, ¿cierto? ¿En qué impresión voy a generar en mis amistades? ¿Qué impresión voy a generar en los demás lectores en mi obra? No. Pensar, digamos, en la historia como tal, en el cuento como tal. Entonces dice, cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno.
No de otro modo se obtiene la vida del cuento, ¿cierto? Entonces, yo tengo que pensar es en mis personajes, más no en el lector, porque cuando pienso en el lector, entonces ahí es donde puedo fracasar en la obra como tal. ¿Alguno tiene comentarios? Bueno, entonces, Perdón, Juan, por el momentico no hay comentarios, pero entonces les recomendamos a todos que por favor diligencien el formato de asistencia para enviarles el enlace de grabación de esta sesión. bueno, entonces, ya para seguir, entonces vamos como para poner en contexto, vamos a escuchar el cuento El Solitario del autor. Kasim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, bien que no tuviera tienda establecida. Trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas. Pocas manos como las suyas para los engarces delicados. Con más arranque y habilidad comercial, hubiera sido rico, pero a los 35 años proseguía en su pieza, aderezada en taller bajo la ventana. Kasim, de cuerpo mezquino, rostro exangüe sombreado por rala barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto enlace. Esperó hasta los 20 años, provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo. Temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Kasim. No más sueños de lujo, sin embargo. Su marido, hábil artista aún, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna, por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella, de codos, sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podría haber sido su marido. Cuando ganaba Kasim, no obstante, era para ella. Los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y con cuánta pasión deseaba ella, trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas del artífice, y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir, no era para ella, caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Se probaba la alhaja, deteniéndose ante el espejo. Al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Kasim se levantaba al oír sus sollozos y la hallaba en la cama, sin querer escucharlo. Hago, sin embargo, cuanto puedo por ti, decía él al fin, tristemente. Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Estas cosas se repitieron, tanto que Kasim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual no obstaba para que Kasim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. Era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. Y eres un hombre tú, murmuraba. Kasim, sobre sus engarces, no cesaba de mover los dedos. No eres feliz conmigo, María, expresaba al rato. ¿feliz? Y tienes el valor de decirlo. ¿Quién puede ser feliz contigo? Ni la última de las mujeres. Pobre diablo. Concluía con risa nerviosa, yéndose. Kasim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana, y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. Sí, no es una diadema sorprendente. ¿Cuándo la hiciste? Desde el martes. Mirábala a él con descolorida ternura. Dormías de noche. Oh, podías haberte acostado. Inmensos los brillantes. Porque su pasión eran las voluminosas piedras que Kasim montaba. Seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera de una vez, y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al espejo. Luego, un ataque de sollozos. Todos, cualquier marido, el último, haría un sacrificio para halagar a su mujer. Y tú, ni un miserable vestido que ponerme tengo. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Kasim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes.
Una tarde, al guardar sus joyas, Kasim notó la falta de un prendedor. 5,000 pesos en 2 solitarios. Buscó en sus cajones de nuevo. ¿No has visto el prendedor, María? Lo dejé aquí. Sí, lo he visto. ¿Dónde está? Se volvió extrañado. Aquí. Su mujer, los ojos encendidos y la boca burlona, se erguía con el prendedor puesto. Te queda muy bien, dijo Kasim al rato. Guardémoslo. María se rió. Oh, no, es mío. ¿Broma? Sí, es broma, sí. ¿Cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo doy. Hoy voy al teatro con él. Kasim se demudó. Haces mal. Podrían verte. Perderían toda confianza en mí. Cerró ella con rabioso fastidio, golpeando violentamente la puerta. Vuelta del teatro, colocó la joya sobre el velador. Kasim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. Es decir, que temes que te la robe. Que soy una ladrona. No mires así. Has sido imprudente, nada más. Y a ti te lo confían. A ti. Cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere... Me llamas ladrona a mí. Infame. Se durmió al fin, pero Kasim no durmió. Entregaron luego a Kasim para montar un solitario, el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos. Mira, María, qué piedra. No he visto otra igual. Su mujer no dijo nada, pero Kasim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. Una agua admirable. Prosiguió él. Costará 9 o 10 mil pesos. Un anillo. Murmuró María al fin. No, es de hombre. Un alfiler. A compás del montaje del solitario, Kasim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer. 10 veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. Si quieres hacerlo después, se atrevió Kasim. Es un trabajo urgente. Esperó respuesta en vano. Su mujer abría el balcón. María, te pueden ver. Toma, ahí está tu piedra. El solitario, violentamente arrancado, rodó por el piso. Kasim, lívido, lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. Y bueno, ¿por qué me miras así? ¿Se hizo algo tu piedra? No, repuso Kasim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Pero tuvo que levantarse al fin al ver a su mujer en el dormitorio, en plena crisis de nervios. El pelo se le había soltado y los ojos le salían de las órbitas. ¡Dame el brillante! Clamó. ¡Dámelo! ¡Nos escaparemos! ¡Para mí, dámelo! María. Tartamudeó Kasim, tratando de desasirse. Rugió su mujer enloquecida. ¡Tú eres el ladrón! ¡Miserable! ¡Me has robado mi vida! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Y creías que no me iba a desquitar? ¡Cornudo! Mírame, no se te había ocurrido nunca, ¿eh? Y se llevó las 2 manos a la garganta ahogada. Pero cuando Kasim se iba, saltó de la cama y cayó, alcanzando a cogerlo de un botín. ¡No importa! ¡El brillante, dámelo! ¡No quiero más que eso! ¡Es mío, Kasim, miserable! Kasim la ayudó a levantarse, lívido. Estás enferma, María. Después hablaremos. Acuéstate. ¡Mi brillante! Bueno, veremos si es posible. Acuéstate. ¡Dámelo! La bola montó de nuevo a la garganta. Kasim volvió a trabajar en su solitario. Como sus manos tenían una seguridad matemática, faltaban pocas horas ya. María se levantó para comer y Kasim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. Es mentira, Kasim. Le dijo. Oh, repuso Kasim, sonriendo. No es nada. Te juro que es mentira. Insistió ella. Kasim sonrió de nuevo, tocándole con torpe cariño la mano. Loca. Te digo que no me acuerdo de nada. Y se levantó a proseguir su tarea. Su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. Y no me dice más que eso, murmuró, y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien. Despertó, tarde ya, y dio luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. 1 hora después, este oyó un alarido. ¡Dámelo! Sí, es para ti. Falta poco, María, repuso presuroso, levantándose. Pero su mujer, tras ese grito de pesadilla, dormía de nuevo. A las 2 de la mañana, Kasim pudo dar por terminada su tarea. El brillante resplandecía, firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas, en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Fue al taller y volvió de nuevo.
Contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorada sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Kasim adquirió de pronto una dura inmovilidad y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, hundió, firme y perpendicular como un clavo, el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon y nada más. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Kasim esperó un momento y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, pudo entonces retirarse, cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Bueno, ese era el cuento del El Solitario de Horacio Quiroga. No sé qué tiene algún comentario sobre el cuento. Vale, Juan, sí, hay dos comentarios. Juliet nos dice que este video no lo había visto. Fernanda dice que tampoco. Y Juliet dice que, o sea, este relato no lo había oído, ni mucho menos lo había visto. Y Nelson nos dice que la historia lo enganchó a uno. Dana dice, yo tampoco, y estuvo genial. Entonces, no sé si de pronto le puedas compartir el enlace del video para que todos lo tengan. Y Diana también nos dice que muy buen relato, mantiene la atención viva todo el tiempo y la atmósfera está muy bien creada. Sí, mira que, o sea, como decía, creo que era Cortázar, que sobre cualquier tema se puede escribir, ¿cierto? Que no hay, digamos, un tema sobre el cual no se pueda escribir. Mire que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo es el título? El título es El Solitario, que es se habla de una joya como tal, ¿cierto? Pero miren que son como diversos temas que pueden abordar. Bueno, entonces, ese era en cuanto al cuento de Quiroga. Y aquí les va a leer unos cuentos cortos de Cortázar, donde habla, digamos, del impacto, donde se habla, digamos, de esa parte que le estaba comentando, de que puede hablar de se puede hablar, hacer una historia sobre cualquier tema, independiente del que sea, ¿cierto? Que no hay, que digamos el tema como tal no afecta, sino que es la forma de pronto cómo se aborda el tema, ¿cierto? O el cómo se desarrolla, digamos, la historia del tema como tal. Bueno, entonces voy a leerles. Son 3 cuentos, ¿cierto? Este se llama Historia Verídica. A un señor se le caen los anteojos, que hace un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa. De modo que se encamina a su casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Entonces miren que, o sea, ese cuento es corto, pero digamos que tiene digamos, su knockout, por decirlo así.
o así lo veo yo, no sé qué opinan ustedes. O sea, en el sentido de que no es aburridor, de que diga, bueno, y entonces esto de que, no, yo diría que puede ser hasta cómico. El diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás del otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡sup! Ahí va. ¡Plaf! Deshecha. Nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Sí, sí. Entonces, miren que, por ejemplo, entonces ahí lo que estábamos retomando de las otras sesiones de, del knockout, del knockout en el cuento, o sea, y miren que no es muy extenso, pero genera ese, o por lo menos en ese de las gotas me parece a mí genial, ¿cierto? Lo mismo en el del diario, la metamorfosis del diario, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ellos, digamos, muestran que realmente se puede escribir sobre diferentes temas, incluso sobre temas que ya se han escrito, porque es que todo depende de la capacidad del escritor, de mirar ese objeto o esa persona, esa emoción, esa forma, ese suceso, ese fenómeno desde un punto de vista diferente. Ahorita, entonces, leamos este de El viejo en el puente de Ernest Hemingway. Quienes recuerdan la técnica de Hemingway era el iceberg, ¿cierto? Que él decía que, que no todo está, digamos, visible, ¿cierto? Que no hay que mostrarle al lector todo visible, que realmente hay que mostrarles por encimita y todo, digamos, la profundidad del cuento vas por dentro, ¿cierto? Eh, ¿Algún comentarios? Vale, sí, Juan, hay varios comentarios. Nos dice, desde el video anterior que vimos, nos dice Haider que sí es muy bueno, pero pues
que primero deben leerlo para poder disfrutar ese video. También nos dice Patricia que ella le dio algo parecido y describía avaricia, ambición y soledad. Y que el cuento corto que ella nos recomienda es como no coman tostadas y acaba de barrer. También Haider nos dice el montón de hojas impresas, increíble cómo describe un objeto desde un punto de vista distinto y tiene toda la razón. Diana nos dice que esos cuentos nos dejan noqueados. Juliet también dice que nos dejan en shock. Y Nelson dice que es interesante la capacidad de escribir sobre cualquier tema. Haider también nos dice que Julio Cortázar tiene un cuento que lo dejó asombrado, se llama La noche boca arriba. Es increíble ese cuento. Ah, sí, incluso ese tiene de ese hay un cortometraje en YouTube. Bueno, entonces vamos a escuchar de El viejo en el puente de Ernest Hemingway. Recuerden que Hemingway hablaba de no mostrarle todo al lector, dejar que el lector también, digamos, descubra cosas por sí solo. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente, y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene?, le pregunté. De San Carlos, dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla, y sonrió. Cuidaba de los animales, explicó. Oh, dije, sin entenderlo del todo. Sí, ya me ve. Me quedé cuidando de los animales, y fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo, y sus gafas de montura de acero, dije, ¿qué animales eran? Animales diversos, dijo negando con la cabeza. Tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro. Me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo, y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto. Y el hombre seguía allí sentado. ¿Qué animales eran?, pregunté. En total, 3 clases de animales, explicó. Había 2 cabras y un gato, y 4 pares de palomos. ¿Y los ha dejado?, pregunté. Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería. ¿Y no tiene familia?, pregunté, vigilando el otro extremo del puente, donde los últimos carros bajaban deprisa a la pendiente de la orilla. No, dijo. Solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabe cuidarse. Pero no quiero ni pensar qué va a ser de los otros. ¿En qué bando está usted?, le pregunté. Yo no tengo bando. Tengo 76 años. Llevo andando 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir. Este no es un buen lugar para pararse, dije. Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa. Esperaré un poco, dijo, y luego seguiré. ¿A dónde van esos camiones? A Barcelona, le dije. No conozco a nadie en esa dirección, dijo. Pero muchas gracias, se lo repito, muchas gracias.
Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo: «Al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato, pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás?». «Bueno, probablemente tampoco les pasará nada». «¿De verdad lo cree? ¿Por qué no?», dije mirando a la otra orilla, donde ya no había carretas. «¿Pero qué harán cuando empiece el fuego de la artillería? Si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería». «¿Dejó abierta la jaula de los palomos?», pregunté. «Sí, entonces saldrán volando». «Sí, seguro que saldrán volando. Pero los demás, más vale no pensar en los demás». «Si ya ha descansado usted, yo de usted me iría», le insistí. «Levántese e intente andar». «Gracias», dijo, y se puso en pie. Avanzó haciendo eses y volviendo a sentarse sobre el polvo, dejándose caer. «Yo solo cuidaba a los animales», dijo sin energía. Pero ya no hablaba conmigo. Solo cuidaba a los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. Ay, qué pena. Tenía el micrófono desactivado. Eh, claro, es que esa es la idea, digamos. Él deja, digamos, un final abierto, ¿cierto? Como en lo característico, digamos, de su técnica de escritura, que él no da ese final de qué va a pasar con el viejo, ni cuál, o sea, de cuál final va a tener el viejo, ni qué pasó antes, ni qué va a pasar después, ¿cierto? Eso lo deja más como, como a la libre, a la libre interpretación, ¿cierto? O para que el lector descubra todos sus datos que están ocultos, como dice Omar, ¿cierto? Entonces, hablan de una guerra, ¿cierto? Y por las ciudades que menciona, entonces, se da a entender que es en España, ¿cierto? Entonces, si se tiene en cuenta, digamos, la época del autor, entonces, y el hecho de que él fue periodista y de que él fue corresponsal, entonces de ahí se toma uno el hecho de que puede ser entonces la guerra civil española, ¿cierto? Y el, digamos, el hecho del anciano en el puente, digamos, la desolación como tal, el hecho de que no tenía familiares, de que solo tenía unos animales, de que pensaba en sus animales como si fueran sus familiares, de qué va a pasar con ellos, ¿cierto? Entonces miren las diferentes técnicas, digamos, de estos escritores.
Ajá. Claro, esa es la idea, que, que digamos, saquen ese talento, quien tenga el talento para escribir. Pues no, no todos escribimos, pero quien pueda sacar ese talento, pues hombre, ahora es cuando. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería mostrar con respecto a las técnicas de la escritura. No sé si les ha gustado, qué comentarios tienen. Si les, no sé, ¿no les gustó que están todos callados? Pues Juan, hay unos comentarios aquí. Nos dice Nelson que le pareció todo interesante y lo mejor es que hoy descubrí a nuevos autores. Dana nos dice que es misterioso, Angie nos dice que estuvo genial, Frey nos dijo que sí, muy buenos sus apuntes, Haider nos dice que no soy escritor, pero me gustó mucho participar de esta charla, se aprende bastante. Angie nos dice que hoy vi algunos que no conocía y fue muy chévere. Orman nos dice que muy interesantes los ejemplos de escritura de cada uno de los escritores. Es una pena que hasta ahora escuche algo de Cortázar. Bueno, entonces, eso era lo que les quería compartir. Ya, digamos, para terminar, les quiero compartir un video sobre un escritor que se llama Jordi Sierra y Fabra. Es un escritor más que todo de literatura infantil, pero también de literatura para adultos, de literatura juvenil, ¿cierto? Tiene más que todo cuentos, pero también ha escrito novelas, es un autor español y les voy a compartir como una breve, digamos, un fragmento de una entrevista que se le hizo a él, donde comentaba que leer le salvó la vida, ¿cierto? Ya con este video terminamos. Espero pues que sigan pendientes. La idea es que continuaríamos, como les comentaba en un inicio, continuaríamos en 15 días, como para dar este sábado de descanso y continuaríamos ya en 15 días con, ya ahí sí con la novela Ahora o las Violetas. Quienes aún no, no la han leído, quienes de pronto son nuevos o eso, entonces recuerden que pueden entrar en, yo les voy a escribir. Juan, además sería muy interesante recordarles que ya existe un grupo en WhatsApp para las personas que de pronto están asistiendo por primera vez o que no tengan conocimiento que hay un grupo de WhatsApp para, con fines de lectura, de literatura. Ah, sí. Entonces, si están interesados, pueden escribirle al chat a Juan por el interno o pueden escribirle a Liana o pueden escribir a la biblioteca. A cualquiera de los tres nos pueden escribir y, o si no, pueden hacer en la observación del formato de asistencia, manifestar el interés por ingresar al grupo y dejan su número telefónico si quieren ingresar al grupo. Ujú. Listo, entonces, bueno, entonces, espérame, yo miro si puedo compartirles el enlace. Milena, Bienvenidos Nelson y Jaider, que son nuevos, nos visitan por primera vez en este club. Milena, yo te comparto el enlace por WhatsApp y tú lo compartes al grupo, te queda Sí, fácil. señor. Perfecto. Listo. Para comentarle a Juan, Sí, muy buenos tus apuntes, Juan.
le cuento que ya con estos ejemplos de cuentos que nos dio de Cortázar y los apuntes que nos dio, ya es hora de ponerme a escribir cuento. Qué bien. Con eso queda fácil, pues digamos, ya nomás es tener el tema y tener en cuenta las situaciones. Y pues, Claro, igual. No, Sí. me parece genial. Sí, claro. Y en el grupo de WhatsApp, si aún no estás en él, ahí compartimos mucho. Yo les comparto mucho como cosas relacionadas con la lectura, la escritura. Entonces, cuando sé Bueno. Sí, de escritura se los comparto, o espacios, digamos, de escritura, de lectura también se los comparto para que Eso, siempre. sí. Eso, sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a poner este video y ya con esto damos terminada la sesión. Ya compartí. Ya se ve. Sí, señor. Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio, pero aquí entre amigos igual de vez en cuando tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero luego todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía, lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, el profesor de matemáticas, que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, el muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, un 0 ¿por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día. 3 páginas, no, yo 6 folios, era un tío, era incontenible. Vocabulario, alto, leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas, mira si era un bicho raro. Era un 0 injusto, y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque es muy inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo.
El que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acusar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos: hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer. Absorber la vida como esponja. Bueno, ese era el video que les iba a compartir. Ya les voy a compartir como el video completo para que lo vean quienes quieran pues como verlo. Puedan ver pues como todo el conversatorio de este autor. Y bueno, para invitarlos pues a que hagan parte del club, si quieren invitar más gente, si quieren invitar a sus familiares, a sus compañeros. Igual ustedes saben que este espacio fue creado por la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pero es un espacio que es para todos, ¿cierto? Que es un espacio para disfrutar de la lectura, para conocer de la lectura y para enriquecernos, digamos, alrededor de todo lo que es la literatura. Entonces, bienvenido todo el que quiera disfrutar de este espacio y nos vemos en 15 días con la novela de Aura o las Violetas. Una feliz noche. Para despedirnos acá, voy a leer los últimos mensajitos que hay. Molly dice: amé a ese señor. Dana Fonseca Díaz dice: ¿podrías pasarnos por favor el video? Entonces ya lo compartió Juan. Ángela dice: excelente mensaje. Nelson dice: es bueno, el video completo lo vi. Nelson nos recomienda que lo vean. Es bueno que se lo vean. Molly dice: muchas gracias. Nelson dice: muchas gracias. Diana dice: muchas gracias. Entonces, a todos, muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión. Los esperamos entonces en 15 días. Las invitaciones estarán llegando a sus correos, tanto los registrados acá como a sus correos institucionales para las personas que hacen parte de la UNAM. Recordemos que acá hay invitados externos también, entonces a ellos les llegará la invitación a través del correo. El formato está diseñado para que lo pueda diligenciar tanto personal interno como externo. Muchísimas gracias y muy buena noche. Feliz noche para todos.